Esta es la W. Nos vamos ahora para el Congreso de la República. Nos atiende Cristian Garcés. Él es congresista del Centro Democrático. Don Cristian, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por estarnos informando con la verdad y la imparcialidad. Heráclito Landines es congresista del Pacto Histórico. Congresista, buenos días. Hola Julio, buenos días, un saludo a toda la audiencia de la W y gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Don Cristian, ¿qué opinión le merece la decisión de la Corte sobre la emergencia económica? Un hecho histórico muy importante para la democracia y entre otras cosas para mantener el respeto a la división de poderes en Colombia, donde el presidente, sea el que sea, no puede atropellar al Congreso de la República, como lo hizo sacando un decreto de emergencia económica que no cumple con las obligaciones constitucionales y por el otro lado imponiendo impuestos, aunque el Congreso de la República no estuvo de acuerdo con ellos. Y segundo, pues nos permite aquí reflexionar de nuevo sobre el mensaje que el Congreso de la República desde hace más de 2 años le viene diciendo al gobierno de Petro que hay que organizar las finanzas públicas y la única manera de hacerlo es disminuyendo los gastos de funcionamiento que vienen creciendo mucho más que nuestra economía y los ingresos de la nación, y que esos gastos de funcionamiento no podemos estarlos de manera irresponsable cargándoselo con nuevos impuestos a los colombianos. Representante Heráclito Landines, dice su colega que el presidente Petro lo que hizo fue atropellar al Congreso de la República. ¿Usted qué le responde? Yo creo que son escenarios completamente diferentes. La Constitución política le da unas facultades al presidente para que con la firma de todos los ministros declare la emergencia económica. Es decir, en el marco constitucional el presidente ha actuado y de acuerdo a unos hechos sobrevenientes que ocurrieron en el país y en los asuntos macroeconómicos, por ejemplo, la bajada del precio del dólar, la bajada de los ingresos por venta de petróleo, obligaron al Estado colombiano, en este caso al Gobierno Nacional, a expedir este decreto. Y yo creo que cuando se actúa en el marco de la Constitución y de la ley no podemos decir que se atropella a los otros poderes públicos. Sin embargo, lo que hizo la Corte de manera extraordinaria, de manera única, que nunca lo había hecho después de 35 años, es decretar medidas cautelares para suspender el decreto, lo que significa suspender el cobro de los impuestos a los más ricos y a otras actividades que tienen que ver con la modalidad, por ejemplo, de las ventas y el comercio y los juegos de azar en línea. Yo creo que no es buen precedente para el país, no es bueno para la Corte que tomara esta medida porque pierde legitimidad en lo que tiene que ver con el equilibrio de los poderes públicos. Representante Garcés, en opinión de algunos también lo que la Corte debió hacer en lugar de suspender esto de manera temporal es tener una decisión de fondo y no estrenar una jurisprudencia que nunca antes había utilizado. ¿No hubiera sido más conveniente para el momento político que la Corte hiciera eso, que decidiera sobre este asunto de fondo y definitivamente? Claro que sí, pero recordemos que el gobierno, de una manera para mí deshonesta, sacó estos decretos sabiendo que entraba la Corte en vacancia judicial en diciembre. Se aprovechó para que en ese tiempo donde la Corte no tenía funcionamiento, se avanzara en el cobro de impuestos contra el pueblo colombiano. Y entonces declara por ahora de manera provisional esa suspensión para poder tener el tiempo necesario para tomar una decisión definitiva. Y ojo con esto, está también protegiendo la Corte a los colombianos, porque si cobran impuestos, varios de ellos no se podrán fácilmente devolver a los contribuyentes. Por ejemplo, el aumento de licores, donde una botella de aguardiente va a subir de cerca de 50,000 pesos a 70,000, pues obligan al pueblo a pagarla durante estos meses y después no habría forma de devolverle esos recursos, fuera de afectar el sector de la diversión, los bares, las discotecas, el sector nocturno, que es un sector sumamente informal, que no le debemos poner más cargas a este tipo de productos. Entonces los daños serían irreversibles y yo pienso que actuó de manera
adecuada la Corte Constitucional. Claro, pero lo que está pasando aquí también, representante Landines, es que desde el propio gobierno están cuestionando a la Corte Constitucional en una decisión que es apenas una suspensión mientras se toma una decisión de fondo. Y toda esta discusión tiene que ver con dos decisiones del Congreso de la República. La primera, negar la ley de financiamiento, pero también otra, y es aprobar un presupuesto que está desfinanciado y que termina de complicar los problemas de caja que ya tiene el Estado colombiano. ¿Usted no cree que también aquí hay parte de responsabilidad en el legislativo, en ustedes los congresistas, que terminan aprobando un presupuesto que evidentemente estaba desfinanciado? Claro, existió un acuerdo político en el Congreso de aprobar ese presupuesto desfinanciado para después aprobar la ley de financiamiento. Sin embargo, congresistas, particularmente senadores, la Comisión Tercera y Cuarta, se opusieron a esa ley de financiamiento y por lo tanto se cayó. Nosotros esperábamos que se aprobara como era el acuerdo político que había para sacar adelante el presupuesto nacional. Por tanto, después del 20 de diciembre es que el gobierno decreta el estado de emergencia económica porque ya no había ley de financiamiento, no porque la Corte estuviera en vacancia judicial, porque debería decretarse la emergencia para que los tributos comenzaran a cobrarse a partir del 1 de enero, como es la vigencia fiscal y lo ordena la ley. Y no podíamos decretar unos tributos en enero para que se comenzaran a cobrar el próximo año, en el próximo gobierno, en otro presupuesto. Era para este año. Entonces creo que sí hay responsabilidad, obviamente, de unos senadores de la República que son claramente opositores al gobierno nacional. Y en segundo lugar, por ejemplo, el magistrado de la propia Corte Constitucional emite opiniones políticas en contra del presidente de la República y en contra de las acciones del gobierno. Cuando los magistrados y la honorable Corte fue concebida en la Constitución del 91 para ser la guardiana de la Constitución Política del 91. Y hoy toma una medida cautelar cuando nunca antes la había tomado. A nosotros nos parece una decisión más de corte político que, en esencia, una decisión constitucional de fondo sobre los decretos que debe tomarla y esperamos que la tome pronto. Representante Garcés, el presidente Petro dijo que con esta decisión se salva el impuesto a los mega ricos y que habrá una crisis mayor. ¿A ustedes les preocupa esto que dice el mandatario? Claro que sí, porque es que quiero recordarle a todos los colombianos que los precios del dólar y los precios del petróleo por décadas siempre pues suben y bajan, pero los anteriores presidentes nunca habían usado esa justificación falsa para declarar emergencias y tomarse atribuciones y facultades por encima de la institucionalidad como el Congreso de la República. Segundo, ojo con esto, el Congreso de la República, esto no es nuevo, hace 2 años no se le aprobó el presupuesto a Gustavo Petro de este año que estamos ejecutando. O sea, en el 2024 no se le aprobó el presupuesto porque no bajó los gastos de funcionamiento. También se le hundió en esa época una ley de financiamiento. Me acuerdo que era ponente con mi compañero Miguel Uribe que lo asesinaron. El Congreso viene desde hace rato diciéndole al Congreso, al gobierno que tiene que ajustar los gastos de funcionamiento. Pero Petro sale con su discurso de que es que estos son unos temas políticos, que estos son unas persecuciones contra él, y entonces sale con ese discurso de lucha de clases. Ahora, el impuesto al patrimonio es un impuesto que hay que eliminar en Colombia, porque no puede ser a lo que él llama megarricos que se le cobre a personas o empresas por su patrimonio y el Estado se quede con el 5% cada año de ese patrimonio, así ese patrimonio esté dando pérdidas. Esto es un impuesto que se ha quitado ya en prácticamente todos los países del mundo. No dejemos caer en ese discurso de clases, de división de Colombia. Necesitamos es atraer los megarricos a que inviertan en Colombia y generen empleo, no persiguiéndolos con ese tipo de impuestos que son dañinos. Ellos deben pagar impuestos, pero impuestos justos que estén en relación con el crecimiento de Colombia y con los mayores ingresos. No las altas tasas que hoy tenemos que no nos hacen competitivos como país en atraer inversión extranjera y aumentar la nacional. Representante Landines, lo que ha dicho la Corte no es que no se puedan cobrar impuestos, ni a los megarricos, ni a los menos ricos, ni nada. Lo que ha dicho la Corte es, sí se pueden cobrar, hay un hueco fiscal, pero así no. Existen otros mecanismos y en esta ocasión no aplica la emergencia porque no hay un hecho claramente sobreviniente.
¿No cree usted que lo que se ha fallado entonces es en que el gobierno logre gobernar mejor? Si la Corte debe pronunciarse sobre si el decreto se ajusta a la Constitución Política del 91, es decir, una decisión de fondo por ser guardiana misma de la Carta Magna de Colombia. En ese escenario esperamos que lo decida de fondo. Ahora lo que hizo fue que nunca lo había hecho, decretar unas medidas provisionales de suspender los efectos del decreto. Y para el concepto nuestro y del gobierno nacional están dadas todas las condiciones para decretar emergencia económica, para decretar unos tributos para el equilibrio presupuestal en el año 2026. Porque nosotros, los colombianos, estamos pagando hoy el gobierno nacional lo tiene presupuestado, cerca de 102 billones de pesos del servicio de la deuda. Y esa deuda es que viene de los gobiernos anteriores. Y lo que ha hecho el gobierno nacional es, además, suscribir más deuda para pagar esa deuda. Eso es lo que hace este gobierno y que pocos colombianos pues, saben que adquirimos deuda para pagar deuda. Es el rubro más grande del presupuesto nacional, el más grande, y Colombia no puede dejar de pagar la deuda externa e interna que tiene. Lo otro es, hay necesidad de unos tributos. ¿Cuáles tributos? Los aguardientes y los licores pagan el 6%, pero mientras uno va a un restaurante y le cobran 19% por la comida, ¿por qué los licores tienen un gravamen inferior? Yo creo que es una medida necesaria, es una medida importante para los colombianos para ejecutar el presupuesto nacional de la inversión social, para que los colombianos tengan pensiones, para que los colombianos tengan un mejor servicio de salud, para que los colombianos perciban la inversión social como lo está haciendo este gobierno. Pero además lo que dice el representante Cristian no es cierto. La economía colombiana es de las mejores del mundo hoy. Tenemos un nivel de empleo más alto. La inflación ha bajado a 5.2, es decir, estamos en mejores condiciones macroeconómicas que en cualquier otro momento de los últimos del siglo XXI. Entonces creo que el país va bien, pero tenemos que ser sensatos en lo que tiene que ver con las grandes decisiones del país, del Estado, y en este caso creo que la Corte debe tomar una decisión de fondo y no actuar como lo hace el presidente de la Corte Constitucional en términos políticos como de oposición. A los honorables congresistas, muchas gracias por estar en este servicio informativo de 6 AM W.